Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La pandemia sigue invicta como noticia. Es noticia mundial. Y no hay diario, ni canal de televisión, ni redes que de un modo u otro, y así como la prensa escrita, no esté abarrotada su contribución a la información con esa noticia. Todos se supone que tenemos conciencia de qué se trata. En los medios sociales como el nuestro, donde se ha hecho la reapertura, los dedos cruzados, rogando a Dios que nos ampare, está la conciencia clara de que no ha cedido el azote. Por el contrario, muta, se cambia, se va hacia Delta. Y parece que de Delta pretende otro cambio todavía más mortífero. Pero, como hemos explicado, jugando una ruleta rusa. De manera que cumplo con mi compromiso de no separar esa noticia como primer punto de la respuesta. Bien. La pradera nacional está ardiendo. La incendió un procedimiento de extensos y numerosos allanamientos, apresamientos considerables, territorialmente significativos, en el este, hasta Miches, en el Cibao, en el Santiago Corazón. Y toda la atención pública ha estado muy excitada por la llamada Operación Falcón. Muchas veces me han oído ustedes decir que tengo algo de excéntrico. Se me ha censurado que me gusta navegar contracorriente. Porque cuando el pueblo se alegra, entonces yo luzco como, no perplejo, claro está, pero ¿y qué? ¿Acaso pueden ser esas muestras que están siendo apresadas válidamente por hechos muy graves? ¿Pueden ser ellos, no obstante, el quebranto, la enfermedad mortífera que ha diezmado a nuestras juventudes? No. Un síndrome, un conjunto de síntomas interesantes. Los hechos son graves, hace muy bien el Ministerio Público su trabajo, lo celebramos, muy bien, pero me queda la conciencia de que el mal está más arriba, en el apoyo. Esos jóvenes casados, funcionarios, comunidad digna, diputados, etcétera, diputadas, no hubieran podido hacer nada, ni aun como testaferros se hubieran podido iniciar de las mafias poderosas si no contaban con el apoyo fundamental del poder político. Es decir, yo que manejé el Inside Crime, el informe de aquella ONG noruega que tantas veces menciono, Noruega Británica,
me lo bebí, y de todas sus afirmaciones escalofriantes sobre la droga en el Caribe, cómo operaba, la más categórica fue República Dominicana como centro ya de apoyo político, militar, policial, de todas las autoridades al tráfico. Hace 3 años de eso, sería el año 18, tal vez finales del 17. Sin contar toda la información que tengo hacia atrás, desde luego. Décadas, 2 años, 2 décadas leyendo y participando y asistiendo a congresos y alternando con autoridades de connotación mundial, como el doctor Pino Arlaqui de Naciones Unidas, como el general Barry McCaffrey, que fue una leyenda como zar de la droga en Estados Unidos, como los colombianos Oscar Naranjo, Rosso Serrano. Bueno, toda esa información la tengo acumulada desde el 97, que fue cuando comencé ya haciendo las veces, primero como presidente del Consejo Nacional de Drogas y después como asesor en política antimafia, antidrogas de 2 presidentes, de Leonel Fernández primero y después 2 años de Danilo Medina. Es decir, todo ese conocimiento que logré acumular antes prepara mi espíritu para no asombrarme. Esta visita sorpresa de la Operación Falcón es interesantísima y es el principio, solo el principio, porque lo verdadero, lo más importante, está por descubrirse, si no por descubrirse, por revelarse, porque tengo la impresión de que la autoridad norteamericana hace tiempo que tiene la información de dónde duerme, dónde durmió y quiénes fueron los representativos de ese apoyo político. La operación tiene un alto grado de lavado, porque los allanamientos han sido espectaculares y los bienes incautados han sido de un valor desconcertante, ¿no? Y eso vale, porque significa que si se hace un aprovechamiento correcto, podrían ser traducidos en beneficios para el Estado, para la lucha misma contra la droga, que es tan crucial y que se ha tornado tan desesperante. Bien. Arde la República con la Operación Falcón. Al momento que grababa, uno de mis nietos, José de Jesús, me da la información, que la ve en redes, que es quien me está dirigiendo mi Spielberg de la respuesta. Apresaron a uno de los Mosquea, creo que en Puerto Plata. No me da mayores detalles porque ya estábamos comenzando a grabar el programa. Hermano de Eric Mosquea Polanco, que se tiene como la cabeza, ¿no? Un hombre muy importante, parece que un coordinador esencial de una estructura, pero de testaferros militantes, muchos de ellos haciendo las veces de pequeños capos, 2 o 3 tal vez, pero la fiebre no está en la sábana, la fiebre es del quebranto. Naturalmente eso suscita la cuestión del desconcierto público. La gente se asombra. ¿Qué es esto? El Congreso, la Cámara de Diputados, 4, solo van 4, pero se dice que hay más. ¿Qué está ocurriendo?
son instituciones que se están degradando, desacreditando, y la gente está realmente expectante y desconcertada y asombrada. Y yo justifico el asombro de la gente, porque la gente buena, que es la mayoría, que está en su trabajo, que está en sus afanes, no tiene por qué tener, es bueno, aunque resulte tautológico, información precisa y científica a veces de lo que está pasando. Y naturalmente los partidos políticos son objeto entonces de acusaciones y contraacusaciones. Uno que dice, ustedes que hablaban tanto, ahora digan al partido de poder. Porque hay gente del partido de poder entre los imputados. El otro responde, bueno, pero todo el grueso de la droga, los 6 o 7 años últimos que fueron sus operaciones espectaculares, fue durante el gobierno de ustedes. Un dimidirete, una especie de voleibol, tirándose la pelota de un lado de la cancha a otro. Y hay gente que le gusta porque eso da una especie de entretenimiento, ¿no? Esos chismes. No. El asunto es más delicado. Ambas organizaciones estuvieron permeadas, infiltradas, dañadas gravemente. Ambas organizaciones que son los partidos mayoritarios, esencialmente. Porque a los partidos menores el narco es muy experto y muy hábil. ¿Quién va a invertir en un partido menor? ¿Qué ofrece un partido menor? No. El que da las posiciones para el Congreso, para las alcaldías, para las regidurías, es el partido mayor. Y entonces todo eso viene conectado con políticas públicas que fueron muy erróneas, muy erróneas. Yo he escrito en la pregunta varias entregas desde hace tiempo. La pregunta de los miércoles de mi blog. Políticas públicas esenciales, erradas. En lo electoral, el famoso voto preferencial. Cuando se planteó ese voto preferencial, aquellos sectores que lo propugnaban entendían que era el descubrimiento del oro del oeste, en el tiempo de la colonización del oeste norteamericano. No. Eso es democracia. Votar por el sujeto. Y armaron las primarias y comenzaron a disputar las candidaturas. Vincho Castillo, el excéntrico. Vincho Castillo, el contracorriente. Aquel que se dijo en un tiempo, no sin aparente éxito, destrócenlo con las palabras y entiérrenlo con el silencio. Mi muerte civil que se había decretado, decía ese Vincho Castillo. No, el voto preferencial es peligroso, va a matar a los partidos, porque en las primarias se van a imponer los recursos económicos y quien está en condiciones de ofrecer las mayores cantidades de dinero para una campaña electoral no es la gente honesta, ni es el trabajo lícito, es el crimen.
Y el crimen comenzará primero a apoyar a algunos y se irá alentando y llegará un momento en que mandará a su propia gente. Porque ese es un objetivo alcanzar, el poder. Si lo podemos hacer por elecciones, bueno, qué cosa más bella. Diputados, bueno, los más votados. El voto preferencial. Yo decía, señores, listas y responsabilidades de los comités políticos que examinen esas listas y del líder candidato que tiene que aprobarlas y asumir responsabilidades si alguien que él recomendó resulta un narcotraficante o un bandido de cualquier modo. Pagar responsabilidades, consecuencias de responsabilidades sobre eso. Este es un desfasado, este es un prehistórico, todas esas necedades que se utilizaron para desacreditarme. Yo prometí traer algo, no lo voy a leer porque me quita tiempo y no es lo indicado, pero sí lo voy a mostrar. En mis manos están las cartas, solo de una experiencia, porque tenía varias cartas de este tipo, en otras experiencias, del 27 de octubre del 2009. Oigan, una carta de texto único enviada a los presidentes de los partidos políticos, todos, comenzando por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, explicando, advirtiendo de los peligros. El doctor Peñaguaba, el partido de Unión Democrática Cristiana, Luis Acosta Moreta, el Partido de los Trabajadores, el Partido Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano, todos sus presidentes, no todos respondieron, pero sí me manifestaron a estar de acuerdo con la advertencia. Pero el esencial, Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse, me envió una respuesta hermosísima, diciendo el valor que tenía esa carta y cómo ellos estaban preocupados y tratando de ver cómo trabajaban contra ese peligro del narco, tratando de aposentarse en los congresos y en las alcaldías. La carta de Carlos fue magnífica. La carta de Espinosa, del Partido de los Trabajadores, brillante. El propio Miguel Vargas Maldonado me contestó del PRD, una carta ya más esquemática, diciéndome que eran partícipes de esto. Algunos alegaban que habían puesto en sus estatutos que para un candidato ser candidato tenía que pasar la prueba de antidumping. Yo me sonreía, porque lo que se estaba denunciando no era si el candidato era consumidor, sino si manejaba sus capitales, si tenía de algún modo posibilidades de influir las elecciones, de sobornar, de pagar, etcétera, como ha aparecido ahí un ejemplo de uno que creo que invirtió 100 millones para crear una serie de candidaturas. Por eso, cuando uno tiene esa documentación tan profusa, 9, de esos 9, ¿cuánto hace? 12 años, todavía hay de 15 años para atrás, ese incesante grito
tengan cuidado, establezcan otro mecanismo. Pero en el fondo, el voto preferencial se impuso. Mató a los partidos. El idealismo, se lo decía ahí en esa carta, de los mejores dirigentes jóvenes, se estaba malogrando. Es decir, los muchachos sanos, buenos de los partidos, que querían abrirse paso en base a su preparación, a su cultura creciente, eran eliminados, humillados. ¿De qué vale saber? ¿De qué te vale ser honesto? Viene un fulano con una caja de música, 2 sacos de nequén llenos de pesos, un poco de aguardiente y compra todo y se impone. Aunque el sujeto sea un mandadero, no pasan de ser testaferros o mandaderos de los intereses del narco, de la superestructura del narco. Por eso, ustedes me oyeron al principio decir que examinando este fenómeno, cuando aflora el caso Falcón, yo me sonrío porque tengo que hacerlo. En realidad no debería, porque es muy trágico lo que hay de por medio. Lo que hago es que digo, bueno, al pobre pueblo nuestro se le emboba, y no quiero decir que es la autoridad que lo está embobando, no. La autoridad ha trabajado en una forma admirable, el actual Ministerio Público. Pero las políticas públicas, comenzando por Estados Unidos. A Estados Unidos le he dicho yo, en la persona del general Barry McCaffrey, en una entrevista de 3 horas, en un hotel de Santiago de Chile, entre él y yo solamente, solicitada con 28 días de anticipación por ellos. Le dije, ustedes en gran modo son responsables de muchas de las cosas que están ocurriendo. Las extradiciones, que usted me ha felicitado por haberle dado tanto calor, ya no impresionan tanto como antes, iban ya decreciendo. Antes se le temía enormemente porque iban a ser juzgados en una corte y esa corte es insobornable, incoercible, no se puede atemorizar y cadena perpetua. No. Ha terminado por ser un pasatiempo. Voluntariamente se ofrecen para irse. Al revés, la ven como una oportunidad de salvación. Si no hago resistencia aquí y le digo a la Suprema Corte de Justicia nuestra, me voy a probar mi inocencia. Allá, como lo acaba de hacer Morales, de la Cruz Morales, el llamado Rey del Este, algo así. Me voy. No juzguen mi extradición, me voy. Está pensando como pensó Toño Leña, como pensó Quirino. Bueno, voy. Quirino no fue voluntario, a ese lo enviaron. Pero Toño Leña, cuando salió después de 2 años, hacía así, una señal de victoria. Ahora están extraditados de Colombia a Estados Unidos. Hacen un trato, dicen lo que es y lo que no es, pueden decirlo. Pero aquella gente controla bastante el material que le ofrecen, le imponen un castigo menor, al cabo de poco tiempo están aquí con sus riquezas. Entonces el mecanismo de extradición ya no impresiona. Ha perdido eficacia. Y peor aún, entre nosotros ha perdido también efectividad. Oigan, uno de los señores acusados, creo que Maldonado, apellido Maldonado Vargas, algo así,
La Suprema Corte de Justicia ordenó su captura inmediata en el año 19, es decir, hace 2 años, 20 y 21, y ahora es cuando se le apresa. Participó activamente en la promoción de candidaturas. Ahí andan los videos. Estaba activo con una orden de detención inmediata de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué eso? ¿Quién podía amparar esa libertad del sujeto que seguía actuando, incluso participando para propiciar candidatos? Creo que de algún modo es el esposo de una de las diputadas que se están ahora por investigar. Dios mío. Desde el 19. Pero dice la gente que organizó el expediente que fue masivo el tráfico, especialmente del 14 al 20, del 14 al 19 o el 20, es decir, en el tiempo grueso del poder de Danilo Medina. Ese era el periodo más, que era lo que le respondía el secretario de la presidencia a los PLDistas, que le querían decir: ustedes tienen mucho ahí. Ahora le sacan una fotografía a Mosquera, el F5, porque era un hombre clave en la campaña del Penco. Eso está en redes. En definitiva, la idea es que hemos tenido descalabros, pero muchos de ellos han sido provocados desde el poder político, hibridado a la droga, y de muchas maneras con colindancias de los poderes fácticos, que no se preocuparon nunca por las advertencias que yo hacía. Al contrario, los más encumbrados entendían que eso era impertinente, porque esos son los padres de la doctrina del mercado. Los 20 millones de consumidores en la isla. Así como hay Médicos Sin Fronteras, hay bolsos del empresariado sin fronteras, pero que ya ha bajado a los productores mínimos. Hasta los productores de víveres ven con simpatía el asunto de, bueno, que es el mejor mercado, porque es un pago en dólares o en gules. Así es que vamos. Miren cómo se va pudriendo ese fruto, cómo se va produciendo toda su nocividad al paso del tiempo. ¡Ay, lavado! ¡Ay, lavado! ¡Ay, cuánto luché yo con esa ley de lavado! Señores, la ley de lavado nuestra tenía un artículo 4, que era una reproducción exacta del artículo 27 de la Convención de Naciones Unidas con la lucha mundial antidrogas. Y le dije siempre: déjenlo en los crímenes de lesa humanidad, déjenlo para atender el narcotráfico esencialmente, no metan más infracciones, porque van a servir para pasar y extravasarse a otros sectores. No, eso hay que modificarlo. Y metieron la estafa y el abuso de confianza y desfiguraron la tipificación del lavado, que era tan preocupante para el narco, entiendan ustedes,
que el asesinato de Darío Gómez Martínez, senador de la República, cuando él estaba moribundo en la clínica y acababa de morir, un senador de Bonao ya desaparecido, López, Enrique López, dijo, lo mató la ley de activos, de lavado de activos, porque él era un partidario de impulsar la ley. A mí me envió lo que él había presentado como proyecto. Es decir, que lo que ocurría entonces no era manso, ni difícil de saberlo. Todo eso este hombre que está aquí lo planteaba en televisión y hacía la crítica de cómo era posible que mataran a un senador de la República, reclusos, gente bajo prisión, sacado de la prisión para hacerlo, con armas retenidas en la propia policía. ¿Cómo era eso posible? ¿Todo eso era para que se escandalizaran? No. Son fábulas. Eso es para atacar y para dañar a fulano, a mengano. Hombre, por Dios. Ahora tenemos el tsunami, que ha comenzado a mover sus olas, porque el poder norteamericano, que a mi juicio es imperdonable, porque usa su información en forma no correcta, solo para tener determinadas ventajas de geopolítica, para demandar cosas, para presionar candidatos, cuando debiera de irse a fondo. Esta es la información, aquí no hay expedientes muertos. Solicitar las extradiciones que tuviera que extraditar, de la gente que tuviera que extraditar, fuere quien fuere. No lo ha hecho nunca. Dosificado. Y eso ha contribuido al desaliento y al descreimiento de la gente, de la seriedad, de una lucha tan necesaria como esa. No. Fulano, la Suprema Corte dictó prisión el 19, no, hombre, no haga caso de eso. Van a hacer una instancia, y sigue. El hombre va a ser candidato, y si él no va a ser, pondrá a la esposa, o va a promover nuevas candidaturas, y anda ahí haciendo sus operaciones. Uy, ¿y qué Estado es ese? ¿Y qué gobierno es ese? Señores, voy a hacer una digresión, quizás para dejarle descansar a ustedes un poco de estas argumentaciones tan dolorosas. Ustedes quieren tener una idea de hasta dónde han ido mis luchas con la cuestión de las políticas públicas. Les voy a relatar esto. En el nuevo Código Procesal Penal, el imputado es el rey. El rey. Si él no está, o si logra evadirse, se paraliza el juicio. No hay juicio. Hasta que él no se presente o lo procuren como rebelde, que no lo procuran. Debe de haber más de 50.000 rebeldes de la justicia aquí en este país, no reclamados. Bueno, y entonces hicieron una campaña contra la contumacia, que es el mecanismo que Francia utiliza y el que nosotros teníamos. El sujeto bajo acusación criminal es requerido para comparecer, estar presente en las experiencias del juicio, o se va, se ha evadido o no comparece. Y entonces el Estado resabia y dice, es un contumaz, impóngale la pena máxima que le correspondería. Decía la ley de entonces. Pero el día que se presente o se capture, esa ley se tendrá como, esa sentencia se tendrá como no intervenida, porque no se va a juzgar, a prejuzgar, ni se va a violar su presunción de inocencia.
Eso decían, dicen los franceses todavía, y decíamos nosotros en el código anterior. Pero eso no se quedaba ahí. En mi oficina yo a veces me divierto leyendo cosas, boletines judiciales. Por ejemplo, nosotros tenemos los boletines judiciales de más de 100 años. Antes, las sentencias en contumacia, ustedes saben dónde se publicaban. En la Gaceta Oficial. ¿Cómo? En la Gaceta Oficial, donde salían las leyes y los decretos y las resoluciones, salían también las sentencias en contumacia. Sí, señor. Oye, ¿y qué es eso? Pero eso es una barbaridad. No. Sabiduría. De muchos años, eso es del principio del siglo pasado. Porque tú te podrás reír del Estado y desdeñarlo y no ir a su juicio y no atender a sus citaciones y hombrearte ahí frente a tus víctimas como que no te alcanza la ley. Pero yo te voy a imponer un castigo, el máximo que te correspondería cuando te agarre o te presente. Pero tú no vas a circular en esa sociedad como si no tuviera nada pendiente. No, tú vas a figurar en la Gaceta Oficial del Estado como condenado en contumacia. ¿Cómo? Era un disuasivo formidable para que no se incurriera en contumacia. Porque el sujeto pensaba, ¿qué hago yo con Will? ¿Qué hago yo con evadirme? ¿Qué hago yo con no presentarme? Me van a meter en Gaceta y a donde vaya que soy, estoy públicamente lapidado. Ah, no, porque eso es una violación de los derechos humanos. No, era un acto defensivo del Estado frente a un comportamiento desdeñoso y desafiante del individuo que no hacía caso de sus reclamos de comparecer en justicia. Óigame, aquí tenemos un caso fresquecito. Yo me atrevería, y no sé si con esto y respeto a gente que yo aprecio y admiro tanto, como la magistrada Miriam Germán Brito, pero ojalá ella, con tanta fuerza moral que tiene su presencia en esa posición, promueva una política distinta con la cuestión de las extradiciones. Yo admito que el contenido del reclamo de extradición, el indictment que le sirve de base, es decir, la acusación Estados Unidos versus fulano de tal, contra fulano de tal, sus detalles solo lo conozca la Suprema para evaluar los méritos de la petición de extradición. Está bien. Pero el hecho mismo de que llegue la extradición y se presente, ese hecho primo debe ser divulgado. Divulgado. Para que se sepa, primero, que aquella gente tiene interés, que es muy importante, porque el interés de aquella gente es el motor profundo de muchas de estas cosas que se están haciendo. Lo único que ellos miden con su vara y desconocen cuáles son las secuelas que pueden desprenderse perjudiciales para nosotros que somos tan débiles. Ese eran mis resabios con muchos de sus oficiales principales en el área de la droga, que dicho sea de paso, siempre respetaron mis posiciones cuando no las elogiaron. Entonces, divulguen cuántas extradiciones hay hoy pendientes de ser conocidas.
El país no las conoce. ¿Y por qué tiene el país que enterarse de que eso existe 2 años después, cuando se apresa el sujeto por otra o por los mismos hechos, pero ya en una fase de 2 años más de crecimiento y de daño? Porque esos capitales funcionaron para desfigurar esa Cámara, para envenenarla, para envilecerla con una imagen desgraciadamente derrumbada que el país no merece y que la gente buena y seria y recta que tienen allí adentro tampoco merecen. De manera que se ardió la pradera nacional por la Falcón, el lavado. El hombre contracorriente dice, bien, los felicito, magnífico, pero ese no es todo, eso no es todo, ese es un principio tibio de lo que debe ser. Recuérdenlo. Yo no me canso de citar a un sociólogo colombiano que tuve el honor y el gusto de conocer cuando yo era presidente del Consejo Nacional de Drogas, don Francisco Toumi, culto, el autor de La droga de los Andes y de otras obras importantes. Él me visitó en el 2002 a mí, porque venía antes, 96-2000, porque trabajaba en el programa de Naciones Unidas en Viena, en Austria, y tenía que trabajar con los distintos países. Y en el 2 él me quiso ver, ya había otro gobierno, y fue a mi oficina y con una paciencia y una enorme sabiduría me fue explicando lo que vendría. La verdad que esas inteligencias superiores hay que respetarlas. Tienen evidentemente una especie de luz hacia el futuro para ver las cosas. Me lo dijo como si estuviera ahora relatando lo que está pasando. Atienda, doctor, más que a los alijos, a los hechos sangrientos, a los alijos de arreglos, ajustes de cuentas de los sótanos de la calle. Más que eso, atienda a los penthouse, atienda a la droga que llega silenciosa a los penthouse y baja y dirige y controla. Esa es la que toma comercio, banca, política, fuerzas armadas. Esa es la peligrosa. Se hibrida, llega con insidia, no se revela y pasa a ser lentamente un poder paraestatal, un estado paralelo. Y consigue las inmediaciones de los presidentes o a los presidentes mismos. Y tienen en el liderato político sus agentes de ambos sexos, incluyendo las megadivas. Se la colocan donde menos se piensa. A los propios mandos encargados de la persecución judicial, militar o policial, les envían sus encantadoras compañías. Óigame, ese hombre, yo no sé si vive don Francisco Toumi, él en el 2 tenía ya, pienso que más edad que yo, tal vez ya haya muerto, no lo sé, ojalá esté vivo. Pero qué
¿Qué tomografía del futuro hizo aquel sociólogo colombiano? Que fue cuando me dijo, hay un proceso acelerado de colombianización. Y yo dije, no, don Francisco, no sea injusto con su país. Su país ha luchado. ¿Dónde está Luis Carlos Galán? ¿Dónde está Guillermo Canizazo? Tantos periodistas, tantos políticos importantes, Lara Bonilla, Hoyos. ¿Dónde está toda esa gente? Esa es parte de su lucha. Nosotros no tenemos aquí ese tipo de honor, de honra que reclamar. Lo nuestro es peor que lo que ha pasado allá. Porque él venía muy desalentado porque había ido a determinadas coyunturas del poder del 2012 y había encontrado. Y, ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Hay una diferencia del cielo a la tierra entre lo que ustedes tenían. Aquí se podía venir a trabajar. Y esto que estoy viendo, mírenlo ahí. Hace 20 años eso. Mírenlo ahí. Cancerizándose. Lenta pero inexorablemente hasta llevar a la sociedad a estas indefensiones, a estas vulnerabilidades que la hacen tan desvalidas, para que progresen los otros programas. En nuestro caso, yo cuando hablo del pacto implícito entre geopolítica, el empresariado haitiano y parte del empresariado dominicano, y el narcotráfico de trasfondo, sin acuerdo, porque no hacen el acuerdo, pero coincidiendo en el objetivo de la fusión. Necesitan la isla completa. Lo que hicieron en Haití hay que extenderlo al este. El este tiene los puertos de profundidad. El este tiene los 6 o 7 aeropuertos internacionales. Tiene una economía mayor. Tiene ríos, tiene bosques. No, el este. Vamos al puerto libre total. Eso es lo que está detrás de muchas de esas cosas que están ocurriendo. El narco naturalmente se da cuenta porque tiene dirección inteligente. Nadie vaya a pensar que esos son loquitos. La dirección internacional de la droga es pesada. Es un estado vulnerable. Váyanle, tómenlo, váyanlo tomando. Primero en el plano municipal, después vamos a ver en el plano congresional y después veremos cómo hacemos las modificaciones, cómo haremos las cosas. Yo al presidente Abinader, a propósito de modificaciones, y ya esta es una variable de los últimos minutos, le digo, presidente Abinader, por favor, oiga este consejo. Quiero hacer las veces de un radar sincero de su suerte. No toque esa Constitución. Esa Constitución es un marco excelente que le ha dado a usted la oportunidad de hacer realidad la separación del Ministerio Público. Faltan las leyes completivas, que son importantísimas, sobre el referéndum, sobre esas cosas. No la toque, que detrás de ese minado que se está haciendo de su suelo para hacerlo explotar en su momento, está el cuarto poder del pacto implícito. Posiblemente está deseoso de ver de qué modo logran, a través de modificaciones constitucionales,
perturbar todo este proceso que ha sido su gloria, que se ha emprendido bajo su mandato. No. Ese va a ser el material, posiblemente, de la próxima respuesta. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo, comienzan los debates. Y hay debates que son, en realidad, explicables. No quiero decir que sean pecaminosos. Intervenciones de gente preparada, honrada, que dice, bueno, si se va a modificar la Constitución, es posible que el artículo que estableció el transitorio, que impedía a Danilo Medina volver, desaparezca. ¿Por qué? Bueno, ya no tiene razón de ser, y aprovechar la reforma para que esa asamblea, la ley aprobatoria, incluya eso. Ajá. ¿Y quiénes pueden estar detrás de una estrategia de tan vasto alcance? Lean mi pregunta de este miércoles pasado, que titulé de la lealtad. Bien, escaso el tiempo para tantas cosas. ¿Ver? Creo haber cumplido con mi deber de hoy. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, nuestra versión central, 3 del cable, 33 televisión abierta en YouTube, y a las 11 de la mañana de domingo, y a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche por los canales 22 del cable y 52 Faster, Teleimpacto, así como por YouTube a partir de las 12 del mediodía de este domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.